Doctor Camburian, gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes. ¿Le tiene fe a la vacuna rusa? Le tengo fe a todas. A la primera que demuestre ser efectiva y segura, sin duda le voy a tener fe y me la voy a poner. El primero que se va a poner, sin lugar a dudas, pero la fe no alcanza. Aunque no esté, porque la fase 3 lleva tiempo, ¿no? Creo que es en mayo. Sí, la finalización de la fase 3 en la mayoría de ellas es para el primer trimestre del próximo año. Así que hasta ese momento, sin dudas, no va a haber ninguna vacuna segura y efectiva. ¿Cuánto tarda, digamos, para establecerse la seguridad en un proceso normal, ¿no? La situación de pandemia donde vemos que se empuja también políticamente. Sí, ¿no? el desarrollo de una vacuna puede durar entre 8, 10, 12 años aproximadamente. Ustedes piensen que una vacuna en desarrollo normal evalúa efectos adversos después de 3 años de haberse aprobado la fase 3. 3 años. Sobre todo porque hay efectos adversos que pueden aparecer en ese tiempo, ¿no? Entonces, nada, en este caso particular, por supuesto, de una pandemia tan brutal como esta, esos tiempos se acortan, pero en ese acortar de tiempos, definitivamente hay que estar muy seguros de que el estudio sea serio y sea muy preciso, ¿no? Ahora, cosa que no estaría sucediendo. No, ahí está justamente porque salió una ley en el Congreso sobre, bueno, esta cuestión del blindaje jurídico a los laboratorios con que se celebren los contratos, los preacuerdos, y establece un plazo de 30 días para la ANMAT para verificar la seguridad, la eficacia de la vacuna que eventualmente el Estado compra, ¿no? Entonces, bueno, yo indagando sobre la cuestión, veía que hay como una diferencia entre las vacunas que provienen de Europa o de Estados Unidos, porque ya tienen la precalificación de la FDA o de EMA, ¿no? De la Unión Europea o de Estados Unidos, no así con la rusa o con la china, que requieren un estudio todavía más riguroso, es lo que me explicaban a mí. Entonces, ahí está un poco la incertidumbre o la duda sobre la vacuna rusa, si efectivamente... Digamos, la ANMAT va a tener el tiempo como para poder verificar eso. Y acá van a pasar dos cosas, según mi visión. Digamos, seguramente va a llegar un momento a principios del año que viene, porque digamos, no esperen que llegue la vacuna rusa a fin de año. Digamos. Ah, ¿no? Si alguien quiere esperar eso... Pero Alberto lo dijo. Bárbaro, pero ustedes imagínense, al día de hoy no sabemos todavía qué país va a producir la vacuna para la Argentina. Al día de hoy, estamos a mediados de noviembre, Dicen, ¿no? yo hoy hablé con el representante del fondo de inversión que dijo China, India y Corea del Sur. Me dijo los 3. Claro, todavía no se sabe. Todavía no hay firmado ningún convenio. Y Rusia, por ejemplo, va a producir solo para Rusia, cuando esté aprobada. Claro, Rusia va a producir para Rusia. Bien, entonces, diciembre es largo, ¿no? Puede ser que llegue para el 29 de diciembre también, y a principios del próximo año podríamos estar vacunando con esa vacuna. ¿Pero qué va a pasar? También a principios del próximo año va a estar las otras vacunas, la de Oxford, la de Pfizer, bueno. Muy probablemente la gente va a ir a vacunarse y va a preguntar, ¿y cuál me das? Algo que no sucede con el resto de las vacunas. Ah, claro. No, tengo la rusa. No, yo no. A mí dame la de Pfizer. Ese escenario que planteas ideal, que todos esperamos de ir y poder elegir. ¿Para cuándo lo ves? Vos no vas a poder elegir. No. Vos no vas a poder elegir. Vos vas a ir a un vacunatorio que va a tener alguna vacuna. Pero la gente, con toda esta incertidumbre que se generó por una comunicación, pero patética que hubo, patética, porque esto... ¿Por parte de quién? ¿Por parte del gobierno? Por supuesto. Por supuesto, uno no puede poner una expectativa tan grande en una vacuna que no tiene todavía papeles. Claro. No se puede hacer, porque eso genera tanta relajación en la gente que hoy tenés ¿cuántos muertos? Y hoy hubo 349 349 muertos con 8.000 contagios. 8.000 contagios. Una tasa de letalidad altísima. Altísima. O todavía estamos cargando muertos viejos. ¿Cuánto tiempo vamos a cargar muertos viejos? ¿Mucho? Me pregunto, son todas preguntas que me hago. Pero entonces el gobierno tendría que haber sido más prudente. Sin dudas. Fíjate hoy, Pfizer hoy comunicó que su vacuna es un 90% efectiva. Fue una comunicación normal de un laboratorio que dice, mis pruebas determinan esto. Sin publicar todavía en ninguna sin revista, publicar, por supuesto. Nada, ¿no? Falta. Por supuesto, pero la publicación de la vacuna rusa en Lancet tiene también sus bemoles. Claro. Inclusive Lancet dice, aún faltan investigaciones. Claro. Entonces, volviendo a lo del vacunatorio, ¿eso para cuándo supuestamente
Fines de diciembre, ni por casualidad. No, yo no creo que sea antes de marzo o abril del próximo Ahora, año. Ahora, ¿por qué yo el otro gobierno día- dijo lo que dijo entonces? ¿Cómo? Perdón, No, Pancho. está bien. ¿Pero por qué el gobierno dijo lo que dijo? ¿Por qué Alberto dijo vamos a vacunar ya en diciembre y vamos a llamar a las Fuerzas Armadas y Ellos creen vamos a... eso, Laura, perdóname que te interrumpa, pero yo estuve con un ministro la semana pasada que le pregunté, ¿hay posibilidades efectivamente de que no pensemos en una segunda ola en la Argentina y tengamos que volver a cerrar todo? Y me dice, mira, acá lo que dice el ministro de Salud es que entre diciembre y marzo va a haber vacunación masiva en la Argentina. Exacto. O sea, dicen esto. Bueno, la verdad, correrá por su cuenta. Vacunación masiva en la Argentina no va a haber en diciembre. Yo te lo firmo digamos, con sangre en cualquier brazo. De ninguna forma va a haber vacunación masiva a fines de diciembre. No dan ni los tiempos de la vacuna, ni los tiempos de la Argentina. Va a vacunar a un 80-90% de la población, me parece que a fines de diciembre no va a suceder. Y generar esa expectativa a mí me parece todavía más peligroso. No se olviden cuánto que tiempo lleva en esa- estas proyecciones también dijimos en marzo que la pandemia en la Argentina no iba a llegar, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo lleva organizar una campaña de vacunación así? Muchísimo, muchísimo. Inclusive las campañas de vacunación normales con las vacunas que tenemos, que son campañas de sarampión, claro. cualquiera, lleva un despliegue muy grande para las instituciones de salud, inclusive para las instituciones de salud. Porque imagínense que hay vacunas, porque yo no me quiero equivocar, pero creo que la de Pfizer requiere 80 grados bajo cero de almacenamiento. Son freezers que no tenemos. Digamos. Todo eso hay que disponerlo. Y falta poco para diciembre. Muy poco. Por eso el gobierno quería un laboratorio o necesita un laboratorio para justamente guardarla y distribuirla, ¿no? Sí, claro, laboratorio, logística, gente. ¿A qué atribuye este apuro entonces? Porque fue el presidente, no es que fue el ministro. Yo creo que vamos, había que anunciar esto porque realmente la pandemia se está poniendo bastante difícil a pesar de los números, ¿eh? A pesar de los números. La segunda ola está en la puerta. Está en la puerta. Los médicos italianos en este momento están pidiendo el cierre total porque están al mismo nivel que estaban en junio, julio de este año. ¿Y vos crees que va a haber segunda ola en la Argentina? No tengo dudas. El problema es que se nos va a montar a nosotros sobre la primera ola que no terminó, ¿no? O sea que Y- el gobierno con el anuncio que hizo de pasar de la ASPO a la DISPO, ¿no? Como un relajamiento en cuanto a los cuidados que uno puede tener y las aperturas, por supuesto. ¿Se adelantó, se anticipó demasiado el gobierno? No, en ese sentido yo creo que no hubo otra cosa que hacer porque de hecho ya se daban estas cosas, me parece que, y yo coincido con eso, me parece que ya hoy hablar de aislamiento es una mentira a voces que no tiene sentido, hace muchos meses ya, entonces me parece que está bien, ya está. Lo que sí yo no pondría tanta expectativa en vacunar en diciembre masivamente a la Argentina, me parece que... Ahí hay un punto interesante del que me quiero detener, porque usted dice, viene inevitablemente una segunda ola y Laura Serra nos va a contar en unos instantes que el gobierno dice que se terminó la pandemia, la pandemia no, la cuarentena. ¿Me espera unos instantes y lo abordamos? Vamos y volvemos, dale. Quiero preguntar al doctor Camburian, porque la última vez que vino acá, y en varios programas también lo escuchamos, era bastante pesimista respecto de lo que venía, ¿no? El invierno que venía. Pero bueno, no tuvimos las imágenes de Guayaquil o de Italia, ¿no? ¿Qué evaluación hace? Te faltó mirar adentro de los hospitales, porque nosotros no tuvimos los muertos en la calle, por suerte no los tuvimos en la calle, los tuvimos adentro. Vos pensás que hoy tenés 40.000 fallecidos en diciembre y decíamos la misma cantidad de muertos por millón que Estados Unidos. Estados Unidos, país que criticamos porque hizo las cosas mal e hizo las cosas mal. Bueno, nosotros lo hicimos más o menos igual. O sea, no se saturó la terapia. Mira los números. 40.000 fallecidos, o 30.000 fallecidos, ¿querés? El mismo número de fallecidos que Italia. Italia lo tuvo en la calle, nosotros estuvimos adentro. Cosa que me resulta todavía más grave. ¿Por qué? Porque, digamos, es mucho más grave que se te muera gente dentro de los hospitales que afuera. Porque dentro de los hospitales los tenés que atender. ¿Se entiende? Ahora, todo esto, que de alguna manera lo venís planteando con bronca, ¿es lo que te llevó a desembarcar en política? Yo hago política hace muchos años. ¿Ah, sí? Yo fui secretario de Salud en Pilar, presidente del Hospital Garrahan. Yo hago política hace muchos años. Digamos. Pero ahora decidiste hacer política en el PRO. Yo ahora decidí comprometerme. Sí. Nada más. Quiero que Laura nos cuente, el gobierno da por terminada la cuarentena. Está por terminada la pandemia, Pancho. Ah, la pandemia. La pandemia. Lo da, por supuesto, ya en el presupuesto 2021. ¿Por qué?
porque en el presupuesto que se va a votar ahora en el Senado no hay ninguna, pero te digo, ninguna partida de emergencia para atender los efectos de la pandemia. Ni el IFE, ni el ATP, ni esos refuerzos extraordinarios que el gobierno estuvo instrumentando a lo largo del año justamente para atender la crisis que provocó la pandemia. A partir del 1 de enero, la crisis ya no existe más. Se acabaron esos refuerzos extraordinarios. Y eso explica por qué en el presupuesto, el déficit que va a trepar en diciembre a 8 puntos del PBI va a bajar a 4,5 puntos. Es lo que le va a mostrar Guzmán ahora a la misión del fondo. Va a Y decir, eso yo estoy bajando el gasto. Puede ser porque esperan la vacuna para diciembre, entonces, como decíamos. Para la vacuna está presupuestada 13.000 millones de pesos para 11 millones de personas. Esa es la partida oficial que está prevista en el presupuesto. No sabemos si a lo largo del año va a sufrir algún tipo de refuerzo esta partida, pero por de pronto hay 13.000 millones destinados a la vacuna. Ahora, para asistencia, para la pandemia, salvo un gasto o un refuerzo pero muy pequeño en el gasto de salud y para alimentación, pero nada que ver con lo que fue este año, se reduce muchísimo. Y esto fue de alguna manera motivo de un fuerte debate en el Congreso, porque claro, en la oposición decían, pero ustedes dan por hecho de que ya no va a venir segunda ola, de que la pandemia se acabó el 31 de diciembre, y la explicación que dan en el gobierno es, en primer lugar, que hay algunas partidas que se pueden de alguna manera considerar como de transición, que son, digamos, en monto muy pequeñas en comparación con lo que se destinó a la pandemia. Va a haber réperos ahí. Exacto. Todo lo que tiene que ver con el progresar y, bueno, una serie de programas. Pero ellos te dicen, mira, a ver, si hay una segunda ola, le damos a la máquina, no lo dicen de esta forma, pero le damos a la máquina. Emitimos porque podemos ampliar el presupuesto como se hizo este año. De hecho, vos, Pancho, lo sabes bien, 1 billón de pesos se destinó a todo lo que tiene que ver con la pandemia. O sea, Doctor, hubo ahí una emisión importante. ¿Viene una segunda ola entonces? Yo considero que sin duda, si no hay una vacuna segura y efectiva antes, por supuesto que sí. En Europa, no me acuerdo en qué país, en Europa, 1 millón de casos en 8 días. Para juntar 1 millón de casos en la ola anterior, hicieron falta cerca de 100 días. Bueno, hoy 10 millones de casos en Estados Unidos. Entonces imagínense la contagiosidad que tiene este germen nuevo, mutado. Y si nosotros vamos a seguir pensando que no nos va a llegar, vamos a cometer los mismos errores. Porque no pensemos que hicimos todo bien. Tenemos, insisto, 9 millones de infectados en la Argentina, no 1 millón, ¿eh? 9 millones de infectados y, insisto, hoy 30 y pico de mil muertos. Ahora, ¿esto se debió a qué falló? ¿En qué fallamos? ¿Fue el tema de los testeos? Sí, claro, no salimos a buscar a los enfermos. Y esto es claro, digamos. Primero, el número de testeos es insignificante para la Argentina. Pero aparte de eso, los centros de aislamiento están vacíos y estuvieron vacíos siempre. Eso habla a las claras de que no se hicieron las cosas bien. Porque si no, los centros de aislamiento debieran estar llenos hoy, llenos. Porque da la cantidad de infectados como para aislar a toda esa gente y están vacíos. O sea, para la segunda etapa, para esta etapa, entonces, su recomendación es testeen. Sin dudas. Ahora, si fallamos con los test en un primer momento, ¿por qué creemos que nos va a salir bien? Digo, No lo creo. Lograr la vacuna, conseguir la vacuna. Digamos. Bueno, eso es, ya digo, es una cuestión de fe y esperanza. Y en la ciencia, la fe y la esperanza son una parte. La otra parte es la realidad pura. Nos queda un minuto. Las clases, una catástrofe generacional, dijo el secretario general de la ONU. Una catástrofe generacional es la educación en el mundo. ¿Tienen que volver? Sí, ya tienen que volver. Porque es muy dispar todo lo que sucede, digamos. Vuelve el fútbol, pero no vuelven las clases. Los restaurantes están llenos en las calles y no vuelven los teatros. Digamos. Son cosas que ya tienen que volver todas, porque en definitiva, si damos por terminado el aislamiento, demos por terminado el aislamiento. No sirve un aislamiento parcial. Para nada sirve, es solamente caprichoso. Bueno, quedamos bastante pesimistas, ¿no? No sé si... Bueno, me invitaron a mí. Muchísimas gracias, No, doctores, gracias a muy ustedes. amables, gracias a todos. Quédense, amigos, con Luis Majul y Mirá, y nosotros nos reencontramos mañana a las 20. Sigan en La Nación Más. Chau.